y el día de hoy voy a hablarles de un libro que pues entra dentro de la categoría de True Crime y es Fabricación de Ricardo Rafael. Si ustedes viven en México, vivieron en México en los 2000, seguramente ubican el caso Wallace. Pero por si no, por si me ven en el extranjero, a grandes rasgos, en el 2005 surgió el caso de Hugo Alberto Wallace, quien pues fue secuestrado, supuestamente, y su cuerpo nunca se encontró. Su madre, Isabel Miranda de Wallace, por esa razón se hizo muy conocida. Tienen que entender el contexto de que en esa década de los 2000, probablemente en esta época, el crimen que más se comete es la extorsión, pero en la década de los 2000, cuando estaba Fox, pues el secuestro estaba muy fuerte. Y entonces lo que ocurrió es que Isabel Miranda de Wallace puso muchos espectaculares. Así fue como se hizo conocida. Ponía espectaculares con la foto de los acusados y decía: secuestrador, ¿lo conoces? Denuncia y recompensa de tal. Y fue muy vocal sobre el caso de su hijo. Entonces aparecía en medios, si hubiera ocurrido en esta época, tendría una cuenta de Twitter donde estaría todos los días y viralizando el caso y todo. Pero en ese momento los espectaculares cobraron una gran importancia. Una gran importancia. Yo recuerdo que era de ya cayó fulanito, ya cayó sutanito, porque se convirtió en un tema importante para los medios de comunicación. Bueno, este fue un caso que, les digo, en 2005, en 2006 salieron los espectaculares y varios de los acusados alcanzaron condenas muy altas, pero dos de ellos, que fueron Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, a pesar de que ha pasado más de una década, siguen sin sentencia. Y la situación es que el caso empezó a derrumbarse en años más recientes. Como digo, fue una cuestión muy del momento, porque también con Isabel Wallace estaba otros padres cuyos hijos habían sido secuestrados y habían muerto y buscaban como justicia y la investigación, como Eduardo Gallo, cuyo caso también está siendo muy polémico, y Alejandro Martí, quien ya falleció, pero siento que a diferencia de los otros dos, Alejandro Martí no se involucró tanto en la investigación, sino que su postura fue de: las autoridades son corruptas, no creo en esto, y me involucró más como en la lucha contra el secuestro, no tanto en la investigación sobre pues el secuestro de su hijo, Fernando. La cosa es que, como les digo, en los últimos años este caso se ha ido derrumbando, y lo que hace, y otros periodistas como Anabel Hernández, Sergio Aguayo o incluso el exministro de la Corte, Arturo Saldívar, pues decían que esto era un montaje, ¿no? Tienen que entender también que Isabel Miranda de Wallace acumuló mucho poder político, mucha influencia por todo lo que hacía, porque era como: ¡wow! La madre luchadora que ella sola atrapó a los secuestradores de su hijo. Mírenla, ella fue a pescarlo a no sé dónde, ella investigó, ella hizo todo el trabajo de la autoridad. Porque sí, en México tenemos una policía terrible, un ministerio público que no hace su trabajo. No es una cuestión de jueces. O sea, sí, pero es como viene desde abajo ese problema. Y entonces llevan años diciendo que pues nada de eso ocurrió, y lo que hace Ricardo Rafael en este libro es como pues una investigación de eso. Y lo que hace Ricardo Rafael en este libro, Fabricación, pues es una investigación sobre eso, ¿no? Sobre que Isabel Miranda de Wallace lo inventó todo. Y bueno, se dice que al menos hasta por ahí del 2010 Hugo estaba vivo. ¿Dónde? Pues es difícil de saber. Isabel Miranda falleció hace un par de meses, creo, no recuerdo la fecha. Y
pues como que Ricardo Rafael está así de, no estoy muy seguro de que eso haya ocurrido. No puedo negar que sí es bastante curioso el tiempo, o sea, que coincidiera en tiempo con la salida de la cárcel de Juana Hilda, que, les digo, se ha documentado tortura a todos los involucrados. Entonces sí es como, sí es muy curioso que de pronto Isabel haya fallecido justo cuando está ocurriendo esto. Como les digo, lo que hace este autor, que es de formación abogado, es investigar, sumergirse en el expediente y saber qué fue lo que pasó. Hablar con muchas personas involucradas, las mismas personas acusadas, sus familiares, incluso, bueno, solo uno, un abogado, que es una abogada, que es Ámbar Treviño, quien llevó el caso varios años, los primeros años de todo lo que pasó y defendió a varios de ellos y el por qué tuvo que dejar el caso y muchos testigos. Porque sí hubo mucha, no solo hubo tortura a los acusados, sino intimidación de testigos, fabricación de pruebas, tráfico de influencias, privación ilegal de la libertad, muchas cosas. Muchos delitos aquí. Y creo que si ustedes han leído los artículos de Ricardo Rafael, de Sergio Aguayo, han visto videos pues de ellos, de Anabel Hernández hablando del tema, ya saben en esencia todo lo que muestra este libro. Yo no diría que el libro cuenta como algo nuevo, tiene como una super exclusiva, no, simplemente todo lo que ya se ha dicho aquí está como desarrollado y tenemos los testimonios de Juana Hilda, de Brenda principalmente, y de, les digo, familiares, la madre y la hermana de Jacobo Dobín, que a final de cuentas era el padre de Jacobo quien conoció a Hugo Wallace, eran amigos y de esa manera ellos saben que Hugo Wallace no era hijo de el esposo de Isabel y por lo tanto la gota de sangre que se encontró en el departamento donde supuestamente estuvo atrapado, pues no correspondía, no podía ser de Hugo Wallace porque la paternidad, ¿no? Menciona cómo fue la relación de Isabel Miranda con el padre biológico de Hugo, pero les digo, o sea, como que creo que sí ya se vieron esos videos, han visto entrevistas a las acusadas, ya saben más o menos lo que tenemos aquí en el libro. Pero lo que hay, pues es como más detalle, ¿no? ¿Qué pasó con testigos que tenían los acusados? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué cambiaron sus declaraciones? ¿Por qué hubo tanto cambio de abogados? ¿Cómo se realizaban las audiencias? ¿Cómo fue que Isabel fue ganando poder político? Y, o sea, Isabel tenía dinero, pero no podríamos decir que era la mujer más rica de México. Pero ya sabemos que en México para que un caso avance necesitas tener dinero, conocidos y tiempo. Lo cual una persona que trabaja para vivir, pues desafortunadamente no tiene el tiempo de andar persiguiendo a los abogados, de ir a las audiencias, de seguir su caso. Isabel sí tenía dinero al principio, pero ¿cómo fue que empezó a ganar poder político hasta que Calderón terminara dándole el Premio Nacional de Derechos Humanos y se convirtiera en candidata a gobernar la Ciudad de México hace unos años, no me acuerdo quién se supone, creo que fue cuando ganó Mancera, ya tengo revueltas las fechas. Esta explicación de por qué Isabel fue acumulando poder es interesante. Creo que tiene que ver con el contexto, con su personalidad, porque es una personalidad como muy avasalladora, muy dominante y muy de a mí me vale gorro lo que me estés diciendo, no me importa que tú seas el secretario de la presidencia, a mí me vas a dar una cita con el presidente en este momento porque yo lo digo. Y tiene que ver mucho con los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación le dieron un súper altavoz a Isabel
y hubo un silenciamiento hacia los acusados y hacia por qué el caso en realidad no tiene sentido. Y es que si ustedes piensan fríamente un detalle, o sea, cuando Hugo desaparece, se revisa el departamento y no encuentran absolutamente nada. 7 meses después resulta que aparece una gota de sangre en la ducha y aparece una credencial. ¿Cómo tiene eso sentido? Tan solo la gota no tiene sentido que haya sido encontrada 7 meses después. E incluso tiene como unos comentarios que hace Carlos, el padre biológico de Hugo, sobre que por qué esa gota no tenía sentido y ya era inadmisible como prueba. El caso no tiene sentido en muchas de las pruebas que se tomaron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Isabel hizo eso? Bueno, como el propio Ricardo Rafael lo dice, es imposible saberlo, ciencia cierta, porque solo Isabel lo sabe. Solo ella tiene la respuesta, pero pues existe la especulación y una de estas cosas que habla el libro es sobre Hugo y vínculos con la Barbie. Pero si ustedes creen que en este libro eso va a estar como muy explicado, no sé qué, no, porque pues les digo, lo que ha salido en la prensa es lo que van a encontrar en este libro respecto a eso. O sea, hay como 10 páginas específicamente a eso. O sea, sí hay como que referencias de no, pues es que fulanito decía que Hugo estaba en malos pasos o Hugo esto. Pero está ahí. Personas que en estos años o quizá en años más recientes han salido a declarar, a dar sus versiones, a contradecir la versión oficial de Isabel, pues fueron silenciadas en ese tiempo. Hay una persona que señalan tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva y que esa entrevista no, o sea, desapareció de internet, pero aquí pues hablan con esa persona, como que explican todos sus entresijos, cómo llegó a ocurrir esa entrevista, qué hubo detrás y por qué, o sea, qué fue lo que declaró y cómo ocurrió eso. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Como qué pasó detrás de esa investigación, cómo la vivieron los acusados que están presos, les digo, 2 de ellos sin sentencia, a pesar de que ha pasado una década, y cómo hubo esta tortura, cómo fueron seleccionados, digámosle, o cómo se vieron implicados en todo esto. Cosas muy circunstanciales. Hay un momento en el que dice, bueno, que de todos los que estaban en esa foto, todos salvo el bebé fueron acusados. Y era de, uy, qué cosa tan horrible. También pues contiene declaraciones que hizo Isabel a lo largo del tiempo respecto a la tortura y va planteando dudas sobre las versiones de Isabel en cosas bastante casuales, como por ejemplo en una audiencia Isabel se presenta con una playera con la fotografía de su hijo y por qué esa playera es sospechosa en el menor de los casos. Hay cosas que no me gustaron del libro porque creo que o sea, Isabel y Ricardo Rafael tenían un enfrentamiento por esto. Sobre todo se nota en cómo a veces retrata a Isabel. O sea, yo tengo muy presente una escena en donde se supone que Isabel está hablando con una amiga de Hugo y en la narración la ponen de Isabel estaba, estoy parafraseando, furiosa porque ella, o sea, la amiga, la Vampi, es todo lo que ella no era. Y es como de, para mí no tenía sentido esa frase. ¿Cómo sabes que Isabel se sentía de esa manera? Para mí tenía mucho más sentido que se expresara como por clasismo. Por clasismo era esa la reacción de Isabel. Y aunque el autor sí menciona en varios momentos cómo la misoginia tuvo un factor importante en la acusación, en el trato de los medios, en el juicio, en cómo Isabel se refería a ellas, en cuanto a Juana Hilda y a Brenda, siento que el autor no profundizó del todo en ese asunto. Fue como de, lo pasa un poco de largo, o sea, sí lo menciona, pero al mismo tiempo ahí queda, ¿no? Quizá mi mayor
problema con este libro sea que aunque es un tema muy interesante, es muy aburrida la narración, es muy sosa, muy plana. De hecho, cuando lo estaba leyendo, tuve como un chispazo y me fui a buscar y efectivamente Ricardo Rafael es abogado. Y para mí en ese momento cobró sentido esa narración porque se me hizo muy sosa, muy plana. Les juro que por momentos me aburría. En resumen, el libro pues estuvo bien, me pareció muy interesante lo que cuenta, pero creo que pudo haber dado como texto, como un libro como tal, creo que pudo haber dado más. Hablando del caso como tal, pues miren, Juana Hilda está libre, falta que se resuelva la situación jurídica de los otros involucrados, pero la cosa es que, bueno, yo había leído un artículo cuando pasó lo de Juana Hilda de que su amparo podría ser aplicable a los otros condenados, no tanto a Brenda o a Jacobo porque ellos tienen pues una situación jurídica diferente, pero la cosa es que creo que para ellos el problema está en que el caso Wallace se construyó sobre tortura, corrupción y tráfico de influencias de muchísimas autoridades. Y entonces, si cae, pues creo que habría que hacer una investigación sobre estas personas, ¿no? ¿Dónde están esos ministerios públicos que aquí se nombran? ¿Dónde están esos investigadores? ¿Dónde están? Bueno, algunos pues están en el otro mundo, como Vasconcelos, como Santiago Vasconcelos, o el abogado de Isabel Wallace, y algunos otros pues ya no están, ya no pueden enfrentar las consecuencias de sus actos, pero hay otros que sí. El hermano de Isabel, hay cosas que hicieron que en la captura de estas personas acusadas, que hay delitos. Entonces, ese es el problema, creo yo, ¿no? Al final, este caso se construyó sobre corrupción, sobre tortura y sobre cosas terribles. Y de alguna manera estas personas tienen que recuperar su libertad, pero debe de haber consecuencias para quienes actuaron de manera corrupta. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente. Adiós.